Bueno, tenemos una historia de traiciones, de falsos juramentos, de falsas promesas. Y no es una mujer terca, no es un tipo que se pasa prometiendo cosas y no las cumple jamás. Y es Laomedonte. Laomedonte es uno de los primeros reyes de Troya. Me gustaría que usted oyera su historia porque es, por lo menos simétrica, que ya es algo. Es un hijo de Hilo y de Adrasto, uno de los 7 contra Tebas. Y algún día vamos a ilustrar la forma en que se fundó la ciudad de Troya, las señales que esperaban. Por ejemplo, una de las fundaciones, hubo varias, o una de las versiones de la fundación, es que había que fundarla allí donde los naturales del lugar atacaran amparados en la sombra de la noche. Y una noche caen unos ratones, se muerfan todo lo que encuentran en el campamento, y allí fundan. Que otros seres más indígenas que aquellos ratones, que precisamente atacaron en las sombras de la noche. Pero Laomedonte fue uno de los primeros reyes de Troya, hijo de Hilo, que fue uno de los fundadores. Y él también tuvo varios hijos, no se sabe bien con quién, no es que no se sepa, también discrepan las versiones. Es bueno decir a los efectos de las genealogías que de Hilo viene aquello de Ilión, que también es uno de los nombres de a Troya, y de ahí la Ilíada, que fue la que contó esa historia. Tuvo 5 hijos, Titón, Lampo, Cetabón, y el quinto Podarces, atención a Tuvo 3 chicas, Clea, Astíoque, y atención a la última, Hesíone. Dice que fue Laomedonte el que construyó las murallas de Troya, ¿no? Y consiguió los servicios de 2 dioses, de Posidón y secundariamente de Apolo. Parece que el que hizo el laburo grande fue Posidón, el dios del mar, el Neptuno de los romanos. Y Apolo, mientras tanto, tocaba la lira, que no está mal después de todo, y le daba de comer a los rebaños de Laomedonte que andaban por ahí. Hacía unos tanguitos mientras los otros jugaban, y ahora les voy a interpretar un bonito tema que lleva por título Milonga Fina, decía Apolo. Y bueno, terminan el laburo Posidón y Apolo, que por cierto fueron ayudados por un mortal, Eaco. De Eaco hemos hablado algunas veces, que fue aquel que, un hijo de Egina y de Zeus, que recluido en una isla solo, le pidió a su padre Zeus que le diera compañía, y convirtió a las hormigas en hombres, y de ahí también el más piadoso de los hombres, y el padre de Peleo y Telamón, y él ayudó a construir esa muralla. El abuelo de Aquiles. El abuelo de Aquiles, de Peleo, que fue Tanto es así que él ayuda a construir esas murallas, y se dice que había un costado débil en esa muralla. Era justamente aquel que había construido Eaco, el mortal. Y dice también la leyenda que cuando terminó de construirse la muralla, pues se precipitaron sobre ella 3 serpientes, 2 de las cuales murieron al querer atravesarla, y una que fue la que intentó por el lado que había construido Eaco, el lado occidental, el lado vicino a la higuera, decían. Pues esa serpiente pudo pasar la muralla. De ahí surgieron algunas predicciones que finalmente se cumplieron, como por ejemplo que la ciudad de Troya iba a ser vulnerada por descendientes de Eaco, como ocurrió primero con Telamón, que era el hermano de Peleo, y después con el propio Aquiles de Peleo. No le quiso pagar el salario convenido, como es Laomedonte a los 2 dioses. No, terminaron el laburo, ya está. ¿Y cuál era el salario convenido? Bien. Parece ser que Laomedonte tenía 2 caballos de origen divino. 2 caballos divinos, diría mi tía. Y divinos también por sobre. De 2 caballos que le había dado Zeus. Ahora, ¿por qué le habían dado esos caballos? Hay una leyenda que no todos avalan, según la cual Laomedonte no sería otro que el papá de Ganímedes. Y Ganímedes, pastor, un muchacho, digamos que el hijo de Laomedonte, el más bello de los mortales. Y nuestro amigo Zeus, que tanto servía para un barrido como para un fregado, y que habiendo enamorado a todas las mujeres de este mundo y del otro, no era insensible a las bellezas de los chochamos, se enamoró también de Ganímedes, lo hizo raptar, algunos dicen que tomó la forma de águila para raptarlo, otros que mandó a un águila, otros que el raptor fue Minos. Dijo literalmente que
Sí, sí, qué buen mozo. Y se lo llevó ¿para qué? Para laburar de mozo. Lo puso ahí en el Olimpo de mosaico. De copero, dice la tradición. Es el tipo que le sirve las copas a Zeus. Ganímedes, serviste acá una ambrosía un néctar y una ambrosía para picar acá para los muchachos. Dale, Gani. Y cuando Ganímedes sirve, el tipo le acaricia los garrones. Medonte era el papá de este chico. Imagínense cómo se podrá quedar uno, ¿no? Y entonces, para compensarlo, hay dos versiones. Una que dicen que le regaló una cepa de oro hecha por Hefestos. Y otra que dice que le regaló 2 caballos divinos, que no serían otros que los caballos prometidos a Posidón para que terminara las murallas de Troya. Pero aquí que al terminar Posidón y Apolo las murallas de Troya, ayudados por Eaco, aquel cuyos compañeros fueron hormigas, Laomedonte minga, los caballos no se los doy nada. Pero si vos lo prometiste, no, loco. No, ¿viste? No, pero ¿cómo? Aquí habíamos arreglado que vos me dabas. No, terminaste la muralla y no te la doy. ¿Pero qué? Nada. No. ¿Pero cuánto que me la vas a pagar más tarde? No. No voy a pagar nunca. Pelito. Ya está. Pelito para la vieja. Muy bien. Hacer... Qué lindo esto que les voy a contar. Acerca de la debilidad de la parte occidental de la muralla, la construida por el mortal Eaco. Un señor alemán, Dorpfeld, realiza unas investigaciones, unas excavaciones como las de Schliemann, que fue el que descubrió la Troya homérica, si bien que equivocó, creyó que era la sexta, cuando en verdad era la séptima. Y descubrió que la muralla del oeste era inexplicablemente más débil. Tal como aseguraban los mitos y como aseguraba el propio Homero, y como aseguraba una de las mujeres de Troya, que daba datos acerca de la debilidad de esa parte de las murallas construidas por Eaco. En realidad la leyenda de este muchacho Laomedonte es la historia de sus perjurios. Todo el tiempo se pasaba prometiendo en vano. Al negarse a pagar, usted sabe que es muy peligroso no pagarle a un dios. Usted no le paga a Jorge Doria, a Dolina. Es una costumbre. Ya casi una vieja costumbre. Pero anda a no pagarle a Neptuno. ¿Qué te hace Neptuno? O sea, Posidón. Te hace lo que le hizo, por ejemplo, a Laomedonte, que le mandó un monstruo marino para devorar a todos los habitantes de la ciudad. Qué lindo, ¿eh? Dice, está bien, no me pagás, ahora vas a ver. Ahora vas a ver con el monstruo marino. Y cae un monstruo marino y se lo empieza a lastrar a todo. Dice, soy un monstruo marino que se está lastrando a todos los habitantes de la Tróade por culpa de Laomedonte, que no le quiso gatizar los 2 caballos divinos prometidos a Posidón por la construcción de la muralla. Dice el tipo, lástreme. Muy bien, ¿qué hacemos? Consultan al oráculo, como siempre se hace en estos casos. Consultado el oráculo, el monstruo, a la propia hija del rey, que era la ya mencionada Hesíone, una de las 3 chicas de Laomedonte. Muy bien, dijeron los muchachos que era una hija, era la atan a una roca para que mejor pudiera comérsela el monstruo, y en eso estaban, esperando que viniera el monstruo a lastrarse a Hesíone, o no sé qué, y en eso ¿quién llega? Diría Lugones, en su cuento Los caballos de Abdera, es Hércules que llega, es Heracles. Llega Heracles y dice, ¿qué tal, che? Bien, dice, y esa mina está a la roca, y dice, mi hija, se la estamos dice, tanto yo acá. Dice, se escupió las manos y dice, bueno, mira. Eso así. Bueno, mira, dice, yo te lo mato al monstruo. Ahora, eso sí, dice, yo también. Yo cobro. ¿Y qué? Los caballos. Caballo para mí. Será de Dios, gritó el rey. Dice, nadie me puede ver tranquilo con esos caballos. Bueno, está bien. No libraron del monstruo. Qué obsesión con los caballos. Sí. Yo te doy los caballos. Mata a Hércules los caballos, liberan a Hesíone, y a que no sabe qué dice Laomedonte. No pago. No te pago. Se le estaba buscando. No te pago.
Bueno, para vengarse, años después, nuestro amigo Heracles organiza una expedición y toma Troya, precisamente con Telamón, el hijo de Éaco, y con Peleo. Fue muy cruel, lo mató a Laomedonte, y a todos sus hijos, menos aquel sobre quien habíamos llamado la atención, que era Podarces. Pero le cambió el nombre, dice, ya no serás Podarces, serás Príamo. Y ese fue Príamo, el rey de Troya. El padre de Héctor. El padre, claro, bueno, el padre de Héctor, de Paris, y aquel que encabeza los ejércitos de Troya en la guerra que memorablemente cuenta Homero. Personaje conmovedor, además, porque sufre como... Sí. ¿Y por qué le perdona la vida a Príamo? Bueno, parece que Príamo fue el único que se portó más o menos bien. Anteriormente había mandado Heracles a dos mensajeros, uno de los cuales era precisamente Telamón. Y el otro creo que era su hermanito Íficles, no estoy seguro. Y Laomedonte los encarceló a los dos. Y Príamo, que no pudo soportar aquella injusticia, les mandó 2 espadas al calabozo con las cuales pudieron, etcétera, y escaparse Telamón y el otro. La tumba de Laomedonte está en Troya, dice, frente a la puerta de Sea, y el oráculo había vaticinado que la ciudad no sería tomada mientras esa sepultura permaneciese intacta. Esta es la historia de Laomedonte, un tramposo, que fue además el que desencadenó, ya venía de antes, ¿para qué vamos a ser mentirosos? El que continuó con la larguísima serie a las que Troya parecía estar destinada. Desde el lugar inconveniente donde fue fundada, un lugar que le garantizaba el dominio de la navegación del Helesponto. Estaba pensando en los Dardanelos, que viene también de otro que anduvo por ahí, Dardano. Y les garantizaba también unas fértiles llanuras por ahí, pero les garantizaba los ataques de todos los que pasaban por ahí, porque era un lugar codiciado. Así que no hizo más él que contribuir con sus trampas a las desgracias que se venían en Troya. ¿Pero a quién dedicar esto? Bueno, en principio, a los que prometiendo cumplen. Bien. Y me gusta pensar en una cosa cercana a eso, Alejandro, que tiene que ver con buena parte de aquellas cosas que son los númenes de este programa. Formas de venganza accesorias y que tienen que ver siempre con la literatura. Según hemos leído también, porque esto solo parece haber sucedido en los libros y nunca en la historia, derrotado, de aquel pueblo humillado, de aquel pueblo perseguido por la maldad, nació la más grande civilización que conoció la Tierra. Sí. Y me gusta como origen que un pueblo de ladrones busque su origen mítico allí y lo cuente en un libro. Sí, en un libro además, que es de los mejores que se ha escrito en el mundo. La historia de la humanidad. Referimos a Virgilio y a su Eneida, y casualmente Virgilio será el personaje que acompaña al protagonista, del que yo creo que es el más grande. El libro de los seres humanos, Sí. que se llama La Comedia, y que se le dice la Divina Comedia ahora. Hemos querido dedicar a Laomedonte el rosal, diciendo que al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento. Pero bueno, También el rosal se secó. Sí, y así sucede, pero también podríamos pensar justamente que en los libros puede haber más verdad que aquellas que después cuentan las historias en los medios periodísticos. Y justamente hablando de Rosas, ¿cómo no pensar que quizás aquello de su amigo Coleridge, esa pequeña historia, Claro, haya si sucedido? alguien alguna vez fuera al paraíso, o soñara con que va al paraíso, y al despertar tuviera en la mano una rosa. ¿Y entonces qué? Este tango. Vamos, don Carlos. De Rodríguez y Romero, El Rosal. Como dice abogado, Contagiarse el SIDA es muy fácil. Prevenirse también. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Para que el SIDA no me sorprenda. A póster homenaje a los Beatles, la Maga, Noticias de Cultura. ¿Cuál tiene un vestido? Recuérdalo. Cada cual tiene su propio ritual, quémalo. Citanova es la ajena para vos. Citanova. el Lude Super Máxima Compresión es como el TAN. Tiene
Por eso, cada vez que usted se lo agrega al motor, su auto quiere salir de garufa. ¡Qué lujo! El auténtico Super Máxima Compresión. Noticias bonaerenses. La provincia asfaltada. Numerosas obras viales están siendo habilitadas en el territorio bonaerense. Los partidos de Salto, Pellegrini, Quilmes y General Belgrano, entre otros, se han visto beneficiados por el alcohol y los jóvenes. Se recuerda que está en vigencia en el territorio bonaerense la ley 11.438, que prohíbe la venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Proteja la integridad física y psíquica de los jóvenes. Evite su ingreso a la drogodependencia, a la delincuencia y a la marginalidad, precisamente a través del alcohol. Reempadrónese. El día 15 de diciembre vence el plazo de reempadronamiento obligatorio de brutos. No podrán operar los comercios que carezcan del nuevo número de ingresos brutos. No espere a último momento. Evite multas y sanciones. Cuide su negocio o empresa. Fueron Noticias Bonaerenses. Cero 40 minutos en Buenos Aires. Estamos en el gimnasio INAF, Santa Fe 2432. Los teléfonos del gimnasio INAF. 824. Disculpe. Casa ahora, yo escucho el programa en una cabina pública, ¿no? Sí. Una casa de masajes que está cerca de casa. Una Entonces, cabina pública, no es sí. telefónica. No, entonces, ¿puedo llamar igual y pedir algo y escucharlo después o no? Todo lo que a usted se le ocurra puede ser. ¿Sí? 824, pero usted quiere los números. Los números, y si no me lo voy a llamar, escúcheme, ¿cómo se cree que estoy hablando ahora? Bueno, 824-6794 ¿Sí? y 824-9476. ¿Puedo reservar entradas para la fiesta del programa el día 18? El por día, teléfono? no, poder reservarlas antes. Antes. Y ir el día 18 al Sindicato del Seguro. A partir de hoy se pueden reservar las entradas Sí, para la aquí fiesta. mismo. El INAF. Su valor es De 10 pesos. 10 pesos. No, está bien, 12 pesos. 12 pesos por ser Ah, usted. bueno. Bueno, ¿y la fiesta a partir de qué hora? ¿De las 12 de la A noche? 11, no, tempranito para ¿Sí? poder, claro, a las 11 de la noche se puede llegar, va a haber primero una tanda de boleros, después va a haber, El kiosco de besos, sí, kiosco de besos también, ¿cómo no? comedia musical, Sí. los fronterizos. No, El kiosco de ósculos, ¿eh? sí señor. Kioscos, Todos los ósculos que te di, dijo Beto Orlando. Vamos. Omega Seguros, protección, respaldo y servicios para elegir, silencio, sin correr riesgos. Omega, Cooperativa de Seguros Limitada, presenta este ¿Qué bloque, bloque? En la venganza será terrible. Bueno. Este. Esta es nuestra sección ¿Para qué ir del médico? Sí, del médico. Claro. Y cualquiera, qué sé yo, con un poco de ingenio, Sí, hace lo mismo. claro, hace lo mismo y hoy día un médico te está cobrando casi 10 pesos la visita. Más el bono. ¿Con qué? Más el bono. ¿Más de 10 pesos? Mucho más, no, ¿Cuánto cobra un médico la visita? 100 pesos, póngale. ¿100 pesos? Ah. Está loco, pero ¿usted qué llama? ¿Favaloro? Sí. ¿Cuánto le cobran a usted? A mí me cobran 80 pesos por El pesar. pediatra. Mire, imagínese. ¿Por besarle el nene? No, pesármelo. Pesar. Me lo pesan y me dicen qué lindo que está y me lo devuelven. Sí. Bueno, Bueno. entonces, bueno, esto es una divulgación científica. Por favor. Problemas más comunes de las mujeres que hacen deportes, ¿eh? Para nuestras amigas que escuchan el programa y que hacen deporte, porque sé que muchas, mientras que corren o algo, Aquí mismo, escuchando. van escuchando con el Wallman mientras juegan al Gaby. Scrabble, al dicho. O a la pelota al cesto. Claro, claro. Ay, la cantidad de mujeres que juegan a pelota al sexto. ¿Vio que no pica esa pelota? Ah, no. ¿Cuál? Para cabecear el... Sí, hay unas las pelotas. Cuando todos los antiguos pretendientes de Helena se disponían a dirigirse a Troya para recuperar a la muchacha, Ulises, pese a estar comprometido él también por el juramento de Tindáreo, trató de hacerse el gil, trató de sustraerse a esta obligación, cuando Menelao y Palamede fueron a buscarlo. Se hizo el loco. Ah, estoy loco. Parece que ató al arado juntos a un asno y un buey y estaba sembrando sal. Cualquier cosa. Hacía cualquier cosa, se hacía el loco. Palamedes no se dejó engañar y para obligar a Ulises a revelar su cordura, puso al pequeño Telémaco, su hijo,
delante del arado, y entonces Ulises detuvo el extraño vehículo para no atropellar al niño. Entonces Palamedes le habrá dicho, ve, que no estás loco. Que no era un gran argumento, porque Ulises también pudo haber dicho, estoy loco, pero no soy filicida. Claro. Bueno, hasta ahí no llega la locura. Otros lo cuentan distinto. Hay una variante conforme a la cual Palamedes habría amenazado con su espada al pequeño Telémaco, y bueno, entonces Ulises acudió en su socorro. Sea como fuere, Palamedes fue quien hizo fracasar las tretas de Ulises y lo obligó a unirse a la expedición de Menelao y Agamenón, que era el jefe de la expedición. Ulises nunca le perdonó esto. Nunca se lo perdonó y fueron enemigos. En los primeros tiempos de la expedición, de la guerra, Palamedes prestó numerosos servicios al ejército griego, parece que reanimando la moral de los soldados. Era un hombre muy ameno, inventor de juegos, de entretenimiento. Sin embargo, Ulises consiguió vengarse de él. Las versiones relativas a esta venganza difieren. Unos dicen que Ulises obligó a un troyano que había capturado a escribir una carta supuestamente enviada por Príamo, el rey de Troya, ¿no? Y de esta carta se desprendía que Palamedes había ofrecido al rey de Troya traicionar a los griegos. Después sobornó también Ulises a un esclavo de Palamedes para que escondiera oro debajo del catre de su amo. Y para terminar el perfil de la venganza, hizo circular la carta por el campamento. Y la carta fue encontrada por el jefe, por Agamenón, quien enseguida mandó a detener a Palamedes y lo entregó a los miembros de su ejército y lo lapidaron. Así murió Palamedes. Pero otros dicen que Odiseo y Diomedes, fingiendo que habían descubierto un tesoro en un pozo profundo, dejaron que Palamedes se metiera en el pozo agarrándose de una cuerda. Y después parece que le cortaron la cuerda y empezaron a tirarle piedras sobre la cabeza. Otros dicen que lo ahogaron en una expedición de pesca. Bueno, y no faltan tampoco los que aseveran que el propio Paris lo mató de un flechazo. Ni siquiera están de acuerdo en si murió en la colona troyana, o en Gerestos, o en Ténedos. No se sabe ni dónde murió. Pero bueno, qué sé yo. Hay un altar de Palamedes cerca de Metimna Lesbia. Palamedes se había ganado la gratitud de sus compañeros más que nada por la invención de los dados. Y entonces se entretenían. Imagínense, antes de Palamedes no había dados. Claro, y que baraja tampoco había en esa época, no hubo hasta la Edad Media, ¿no? Así que el primer par de dados lo dedicó Palamedes en el templo Altique en Argos. Todos envidiaban su sabiduría porque también había inventado los faros. ¿Los faros? O sea, las luces que hay cerca de las costas para guiar a los barcos. Eso inventó. En realidad, faros se empezaron a llamar después de la construcción del faro de Alejandría, que es el faro por antonomasia, ¿no? Inventó también la balanza. Imagínense, uno iba a la farmacia y no podía pesarse. No, ni jugar a los dados ahí. Y claro, inventó las medidas, el disco para lanzar, el disco deportivo, ¿no? Del discóbolo. Inventó también el alfabeto. Bueno. Algunos dicen que en realidad no inventó el alfabeto, sino algunas de las letras del alfabeto, ¿no? Ahí está nuestro amigo Cayo Julio Higinio, que
que era un liberto. Vivió en la época del emperador Augusto y escribió un libro fantástico que se llama Fábulas. Y en la última fábula, Higinio dice que las parcas inventaron las 7 letras, las primeras 7 letras. Después dice que Palamedes, el hijo de Nauplio, inventó las otras 11. Y agrega también otros detalles de letras sobrevinientes que fueron inventadas por un tal Epicarmio de Sicilia, que tal vez no era el autor siciliano Epicarmo, que es muy famoso, sino otro anterior, y que Simónides agregó omega, epsilon, zeta y psi. O sea, no inventó el alfabeto, pero inventó las 11 letras principales. Bueno, lo mataron a Palamedes. Cuando el viejo Nauplio, el papá, se enteró del asesinato, se embarcó para Troya y exigió una satisfacción. Pero Agamenón, el jefe, no quiso dársela, porque, en realidad Agamenón era cómplice de Ulises en casi todo y no simpatizaba tampoco con Palamedes. Así pues, Nauplio volvió a Grecia con otro hijo que todavía vivía, llamado Éax, y dice, ahora me voy a vengar. Y llevó falsas noticias a las esposas de los asesinos de Palamedes, diciendo a cada una de ellas lo siguiente: tu marido va a regresar trayendo consigo una concubina troyana, desde luego, Sí. como su nueva reina. Eso es lo que decía a las mujeres de los príncipes griegos, ¿no? Algunas de esas esposas se suicidaron inmediatamente. Así eran las cosas en aquel tiempo. Se valoraba mucho el matrimonio y poco la vida. Otras cometieron adulterio. Claro. Me parece más razonable, ¿no? Como por ejemplo Clitemnestra, la mujer de Agamenón, ¿no? Que se entreveró, como todos sabemos, con un señor llamado Egisto. Egialea también era la esposa de Diomedes, que cometió adulterio con Cometo, si me permite este nuevo la redundancia. incesto. Sí. Mientras tanto, también se había vengado de otros jefes griegos. Por ejemplo, cuando el grueso del ejército regresó de Troya, andaba por ahí por un lugar que se llama las Rocas Redondas, y Nauplio, durante la noche, encendió una gran hoguera en los arrecifes. Y los griegos, creyendo hallarse en las proximidades de un puerto, pusieron proa hacia el lugar donde brillaba la luz, y sus barcos se estrellaron. En ese naufragio se murió Áyax, el hijo de Oileo. Según Apolodoro, la muerte de Nauplio fue provocada por un acto de traición o de venganza parecido al que él había cometido con los griegos. No es que vino uno y le dijo, tu mujer te engaña. No, pero más o menos, porque similar. fíjense, parece que cuando él quiso arrojar a Penélope, la mujer de Ulises, ¿no? Sí. En brazos de todos los pretendientes que le andaban atrás, qué sé yo, Anticlea, la mamá de Ulises, que también tenía lo suyo, lo agarró y le dijo que si había muerto otro de sus hijos a Nauplio. Dijo, Nauplio, se murió otro de tus hijos, no sé cuál. Y Nauplio, lleno de dolor, se había suicidado. Eso es lo que se cuenta. Hasta aquí la historia del famoso Palamedes. En realidad lo que sucede es que Palamedes era de Creta, era cretense. Todas las invenciones cretenses se le atribuyen a Palamedes. Pero también la astucia propia de los cretenses se le atribuye a Palamedes, o mejor dicho, se le atribuye a Palamedes y se le atribuye a los cretenses. Pues no es seguro que todos los cretenses fueran astutos. ¿Con qué podemos homenajear? Nada menos que al inventor de los dados y de los faros,
Bueno, hay un tango que está referido evidentemente a esta última dimensión. Se llama, no se llama un faro, se llama un poco menos. Se llama La luz de un fósforo. Ah, bueno, bastante menos. Bastante ¿no? menos que el faro de Alejandría. Pero el concepto. Pero el concepto es el mismo. Y para un navegante es el mismo. Un navegante ver un fósforo encendido Sí, sí. y dice, ahí hay gente. A la distancia. Ah, puede ser. te orienta, Puede ¿no es ser. cierto? Así que escucharemos La luz de un fósforo en esta extraordinaria versión de Horacio Molina. Muy, muy linda versión de La luz de un fósforo. Adelante. De venganza, de sangre y de muerte. Qué bien. Mire, esto es para los que se quejan de su familia. Para que vean lo que era la familia de los Átridas. Una familia perseguida por la excomúnica, por la llomería y por la fulería rantifusa. Ahí estaba Atreo, es el primero. Tipo ahí tenía un hermano, Tiestes, y se odiaban a muerte. Atreo por un lado, Tiestes por el otro. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Micenas. Entonces, que lo quiero yo, que no, que qué sé yo. Y resulta que este Atreo tenía un vellón de oro. Vellón de carnero, pero de oro. Y tenía también una mujer, Aerope se llamaba, que entre otras cosas andaba con el hermano. Andaba con Tieste. Y entonces la mujer le afana el vellón de oro a Atreo y se lo da a Tieste. Y dice, che, Atreo, dice, ¿por qué no decís que el reino de Micenas va a ser para aquel que presente un vellón de oro? Y como vos lo tenés, y mentira, lo tenía Tieste. Pero los dioses le alcahuetean a Atreo esta cuestión. Y Atreo dice, está bien, que sea rey el que presente un vellón de oro, pero si yo consigo hacer que el sol se ponga por el este, seré rey yo. Y como no es cosa muy frecuente que el sol se ponga por el este, el otro agarró viaje, pero este ya tenía transado a los dioses. Ya los había arreglado, bajo cuerda, dice, muchacho, El lento. hace que hagan que el sol se ponga por el este, que el reinaldo soy yo. Y los dioses arreglan el asunto, el sol se pone por el este y este tipo, rey. Pero además dice, me voy a vengar de Tieste por lo que me hizo con mi germo. Y primero lo destierra. Y después secuestra a los hijos y los asesina a los hijos de Tieste. No, esto no es nada. Se los come en un banquete. Se los morfa. Hace un banquete con lo comía y de morfe hay los hijos de Tiestes. Niño envuelto. No estaban buenos. Sí. Se va Tiestes, que tenía otros hijos también, entre ellos una hija que se llamaba Pelopia, discúlpeme, señorita. ¿Qué hace Pelopia? Le decía. Y bueno, este Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija, y así le nace otro hijo que se llama Egisto. Vamos a dejarlo ahí, Egisto. Y vamos a decir que Atreo, finalmente, ¿con quién se casa? Con Pelopia, con la hija de su hermano. Bien. Y le nacen 3 hijos, uno de los cuales tiene muchísima importancia, que es el finado Agamenón. Agamenón, que era el jefe supremo, ustedes saben, de las fuerzas griegas en Troya. Agamenón también tenía lo suyo. Pues resulta que había una mujer, Clitemnestra, casada con un señor Tántalo, que no era el mismo, el famoso. Bueno, y Agamenón lo mata a Tántalo, le queda también a los hijos, y los hermanos de Clitemnestra, que no eran otros que los Dioscuros, Castor y Pólux, los que habían nacido de un huevo, si me permiten la expresión, lo obligan a casarse con Clitemnestra. Y aquí es donde nos empieza a interesar la historia. Agamenón casado con Clitemnestra, después de haber matado a Aldorima. Clitemnestra, que no lo ama, nunca lo quiso. Le tiene hasta bronca, pero sin embargo le da 3 hijos. Electra, Ifigenia y Orestes. 3 chicos. Bueno, Agamenón es elegido jefe supremo de las fuerzas que van a Troya. Qué sé yo, bueno, soy el capo, acaban toda la guerra de Troya, Agamenón ahí queda el canchero. Van. Llegan a Áulide, como todos saben, donde tenía que zarpar la flota de los saqueos de los griegos. Y están cazando antes de embarcarse. Agamenón caza una sierva, no sé qué. Y se la he casado tan bien como Artemis, que era la diosa de la caza. Y Artemis se enoja, porque dice, ¿qué vamos? También como Artemis, no casa a nadie. ¿Qué es este tipo? Se está dando dique. Dice, lo voy a jorobar. Le voy a mandar una calma chicha, o sea, una ausencia total de vientos, de modo tal que no pueda zarpar la flota griega. Y se viene una calma que no había viento ni para nada. Y los tipos, che, ¿cuándo zarpamos? Y loco, no hay viento. Y pasaban los días y las semanas y no había viento. Entonces, lo consultan a un adivino que tenían ellos ahí, que era Calcas. Y porque adivinaba, ¿no?
Dice, miren, dice el tipo, acá lo que hay que hacer para sosegar a Artemis es ofrecerle un sacrificio. Así que vos, Agamenón, sacrificale a tu hija Ifigenia y Artemis te va a mandar buenos vientos. Y Agamenón, ni lerdo ni perezoso, dice, ¿cómo no? Total, ¿qué vale más? Dice, ¿una hija o un buen viento? Bueno, Y agarra y la sacrifica. Esa es una versión. Pero la otra versión, y es la que vamos a creer, es que en el último momento, como siempre suele pasar con estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se conduele y acepta una sierva en reemplazo. Una sierva con C. Digo, porque ya olía a mi derecha un chiste. No era un chiste, era una propuesta. Sí. Y rapta la diosa a Ifigenia y se la lleva a Táuride y le salva la vida. Táuride era un lugar donde Artemis tenía su santuario. Muy bien. Vienen los vientos, zarpa la flota griega, viene la guerra de Troya, 9 años, qué sé yo, todo esto. Termina la guerra de Troya, no vamos a contar la guerra de Troya. Y Agamenón se vuelve para casa. Pero, como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina, lo cual no es un mal botín de guerra. Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, Príamo, que se llamaba Casandra, y que era bruja, tenía el don de la profecía y acertaba siempre. Pero, paradójicamente, junto con ese don de la profecía exacta, tenía también la maldición de no ser creída nunca. Repito, de no ser creída nunca. Nadie creía en sus profecías, que por otra parte se cumplían. Se viene Agamenón con Casandra, a la cual se transaba cuidadosamente, y Casandra le dice, 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 no volvás a tu casa porque te esperan en mis cenas, porque viene en mi cena el tipo, grandes desgracias. Dice, déjate bromar, qué sé yo, ¿no es cierto? Incluso ya tenía hijos, Agamenón con Casandra. Bueno, pero el tipo agarra, no le hace caso y vuelve. Y Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un gil. Y adivinen quién era ese gil. Egisto, el hijo del hermano de Agamenón con la hija del hermano de Agamenón, el hijo incestuoso de Tiestes. Mi cuñado, decía. Mi cuñado. Se había entreverado con Egisto. Y estaban ahí, dice, ahora que no está tu marido, que esos 9 años estuvieron ausentes. Egisto, ahí le usaba todas las cosas, los calzoncillos, Agamenón, todo. Y por ahí los ven venir a Agamenón. Che, dice, ahí viene Agamenón. ¿Qué va a venir? Esta parte creo que no está en en Esquilo, pero me gusta esto que dice, che, dice, ahí viene Agamenón. Maraca. Dice, ¿Qué va a venir? Dice. ¿qué va a venir? Dice, si está en Troya. Dice, no, dice, parece que viene. Dice, vamos a matarlo. Bueno. Dice. Entonces, lo dejan entrar, se hacen los giles, los que no andan, se tratan de usted, se sientan y se tocan por debajo de la mesa, se sientan a morfar, está morfando Agamenón, Egisto, Clitemnestra. ¿Y qué tal la guerra de Troya? Y con la pata Clitemnestra le hace Egisto y dice, lo vamos a matar. Y cuando el tipo está descuidado, hay una versión que dice que es durante un banquete y otra que es en el baño. A mí me gusta más en el baño. Sí. Bien. Pero sobre gustos, vio. No hay nada escrito. Y lo liquidan, Agamenón. Lo matan. Lo matan. Y quedan los 2 hijitos de Agamenón, los que quedaban allí, porque Ifigenia estaba en Táuride. Orestes, que era un chiquitito, un pibe. Y la otra, ¿cómo es Electra? Que ya era mayor. Bueno, eran tratados como esclavos, Los trataban como esclavos. Camine para acá, vaya para allá, qué sé yo, ¿no? Egisto y la otra. Mirá vos. Pero Electra, concibe un plan y se escapa junto con el hermanito y lo lleva al hermanito y lo deja al cuidado de su tío Estrofio, el tío Estrofio. ¿Qué hace, tío? ¿Cómo anda? Lo deja ahí Orestes. Pasan los años y cuando llegan a la edad adulta se vuelven a encontrar Electra y Orestes. Y Electra le dice, vamos a vengarnos. Vamos a vengarnos. Y Orestes vuelve disfrazado a Micenas y se hace pasar por un mensajero que trae la noticia de la muerte del propio Orestes. Y llega y dice, no va a creer que soy Orestes, dice. Soy, dice, un mensajero que vengo a decir que me morí. Era medio sonso para él. Sí. Pero igual no se dan cuenta. Se murió Orestes, gritan Clitemnestra y Egisto contentos. ¡Oh, se murió! Porque eran malos, pero malos, malísimos. Malísimos. Pero les dura poco la alegría, porque Orestes agarra
y liquida primero a Egisto y después de cierta vacilación también a su madre, Sí. y desapa a Aletes, que era el hijo y sucesor de Egisto. Los liquida. Muy bien. Electra y Orestes habían consultado antes de cometer el crimen al oráculo de Delfos. Y el oráculo le había dicho, cométalón, Metalén. cométalón el crimen que les va a ir bien. Bueno, a pesar del oráculo favorable, los dioses cuando vieron este crimen, después de todo había matado a la vieja el tipo, se horrorizaron. Y ahí aparecen 3 señoritas las Erinias, que es una institución cuasi policial de la mitología griega. Las Erinias, o vengadoras, tenían la misión de perseguir a los que cometieran crímenes. Ujú. Ah, entonces no era una función policial. No. Especialmente a los que cometían crímenes contra sus familiares. Ahí está. ¿Y sabe qué le hacen a Oreste? Lo vuelven loco. Pero lo vuelven loco no en el sentido vulgar, se lo vuelve loco, le tocaban timbre, le salía rajando. No, no. Le escondían las medias. Claro. Le ocasionan la locura. Se vuelve loco. Le dan como castigo la locura. Oh, le agarra una locura, el tipo, oh, qué sé yo, empieza, no sé, con un melón en la cabeza, Sí. por arenales y todo. Rodando por Callao. Entonces, lo mandan a recuperarse de su locura sus amigos a Táuride. Dice, Orestes, para recuperarte de tu locura tienes que ir a Táuride. Y lo acompaña un primo, Pílades. Se van los dos a Táuride. Llegan a Táuride y se enteran de que los extranjeros que llegaran a Táuride tenían que ser muertos. Los iban a matar. Para fomentar el turismo. Sí, para fomentar el turismo. Dice, aquí la sacerdotisa le va a dar curso, los van a matar. Dice, porque acá tenemos la costumbre que los extranjeros que llegan, los matamos. Pero, dice, ¿y desde cuándo es eso? Dice, desde ayer. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. A ver, aquí está la sacerdotisa. ¿Y quién era la sacerdotisa? Justo. Ifigenia, la hermana. Dice, y empiezan a hablar, qué sé yo, y lo che, dice, ¿vos no sos Oreste? Sí, dice, ¿y vos no sos Ifigenia? Sí, dice. Che, loco, bueno, mira, te voy a perdonar la vida por ser que sos mi hermano. Entonces se hacen los giles, rajan todo, Ifigenia, Orestes y Pílades, el primo. Orestes se casa con Hermione, que era una antigua prometida, y finalmente reina, pero reina en Argos, y vive larguísimo tiempo. Ifigenia se hace inmortal, y se casa, dicen, con Aquiles, allá en el otro mundo. Otros dicen que murió en Megara, pero me gusta más que se haya hecho inmortal. Mientras que Electra, ¿con quién se casa? Con Pílades. Y así termina la larga cadena de desgracias que siempre dura 3 generaciones. Al final todo termina bien. Orestes se casa y reina, Ifigenia se hace inmortal, Electra se casa con Pílades y Clitemnestra y Egisto pagan sus espantosas. Muy bien. ¿Qué demuestra todo esto? Que la venganza es terrible. Podríamos hacer muchísimos separadores. Así que mientras me iba a la guerra de Troya, me engañaste con Egisto, la venganza será terrible. Así que lo mataste a papá, la venganza será terrible. Así que los turistas tienen que morir. Así que los turistas tienen que morir, la venganza será terrible. Pero la venganza no solo es terrible, sino que, como bien se ve, se vuelve en contra de los vengadores. Agamenón quiso vengarse y sucumbió. Atreo quiso vengarse y sucumbió. De manera entonces que creo que habría que dedicar esta charla de hoy del Sindicato del Seguro a los que han resistido a la tentación de vengarse, como tantas otras veces, y a alguien que Dorio va a nombrar ahora. Decía que en alguna época, había pensado en algún momento que cuando usted hablaba de estas cosas, había pensado en nuestros autores patrios, ¿no? El amigo Sergio de Checo, que también escribió El Reñidero hablando de estas cuestiones, el amigo Hernández, que explicó que los hermanos debían unirse con alguna buena causa, mientras nos arrojan un poco del fuego sagrado de los dioses aquí encima. Pero estaba pensando también que hay pocos momentos en que la historia da verdaderamente un vuelco en el sentido de cambiar la condición humana. Y esta historia, la historia de la que estamos hablando, la historia de la condición humana, la historia de la venganza, la historia de lo terrible que tiene que ver las relaciones con los hombres, dio un vuelco que quizás no fue del todo bien entendido cuando una institución se hizo cargo de ella. Pero en todo caso, de ese momento, en todo caso dicen que ese día se oscurecieron los cielos y alguien pensó también que pese a todo lo que había hecho, tenía que reclamarle a alguien eso. Hablamos de historias de problemas familiares. Este tipo del que estoy hablando le recriminó a su padre, que algunos lo llamaban Elías, él lo llamó Elí en ese momento, y le dijo en sánscrito, lama sabactani, que quiere decir, ¿por qué me has abandonado? Y nunca pensó en esto de la venganza. Y quizás esta patria, este país, esta idea de la comunidad, de una comunidad con cierto grado de organización, fue concebida bajo otro modelo, justamente un lugar donde no se mataba a los turistas al día siguiente
del día en que llegaban, sino que se les daba la posibilidad de construir un mundo diferente. Un mundo que no se quiere parecer a ningún otro que aquel que empezamos a hacer en esta tierra y en este momento, con una historia que no se basa en la venganza y tampoco en el agachar la cabeza, sino en la posibilidad de una justicia que se ejerce no por la propia mano, sino con un consenso, con el consenso de una sociedad, de una comunidad, una justicia con algún sustento. Para el muchacho ese de Galilea, para los gauchos que la sufrieron acá, para los que alguna vez se van a hacer cargo de que la venganza será terrible no por mano propia y no por prepotencia, sino porque hay una justicia, más tarde o más temprano, pero aquí. Para todos ellos, canta Carlos Gardel. Ellas tienen, entre muchas propiedades, la de ser símbolos de otras cosas. Por ejemplo, el río es el símbolo del devenir. La luna, la estrella de la mañana, que simboliza a la Virgen, y la luna simboliza a la diosa Triple. Hay símbolos que ya están consagrados por la costumbre. Eso es casi lo que permite la existencia de la poesía, el que las cosas tengan la propiedad de simbolizar otras. Porque si hubiera una sola forma de decir las cosas, sería bueno para la ciencia que utiliza esa clase de lenguaje, pero malísimo para el arte. El lenguaje artístico, el lenguaje poético debe tener, como hemos dicho alguna vez, una multiplicidad de significados. Y una misma idea puede ser convocada por varias figuras, imágenes o palabras, y a la vez una sola palabra puede convocar más de una cosa. Ser polisémica o al menos no asertiva, como decimos por ahí. Mientras que en el lenguaje científico, cuando uno dice que la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, conviene que no tenga más de un significado, porque si no los alumnos podrían entender alguna otra cosa. Imaginemos un teorema artístico, teorema lunar, un teorema lleno de sugerencias. Y bueno, sería espantoso. Y si usted a esa enunciación, por ejemplo, el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, le agrega, así es muy difícil encontrar otro significado que ese. Pero si el cateto reflejado en un espejo de sí mismo para simbolizar el cuadrado, por ejemplo, ya y multiplicado hacia el infinito, ya se hace cuesta arriba. ¿Sí? Ya es distinto. Ya es distinto. Dos espejos enfrentados podrían querer decir factorial. ¿No? No está mal. Más o menos, pero no está mal, pero no es fácil. No es fácil, no es fácil. Hay también un contenido ético que se le puede sumar al lenguaje científico. Por ejemplo, una estúpida hipotenusa, y ya usted está desmereciendo la hipotenusa y entra en el terreno de las consideraciones morales. Pero esta condición de las cosas de evocar a otras sirve también para establecer en ciertos lenguajes artísticos lo que se llama convenciones. Que son cosas que son sabidas por el artista y también por el que consume el arte y que permiten un mutuo entendimiento. Esto es particularmente interesante en el cinematógrafo. Contaba Borges, que allá en los comienzos del cine, le recomendaron a un amigo del grupo, Julio Monilla y Bedia, que fuera a ver una película de Joseph von Sternberg, que fue un innovador, por cierto, en el cine, Sternberg, el que descubrió a Marlene. Sí, que además trabaja en las películas y siempre está con un cuello duro y un monóculo, y medio rígido y moviendo... Caballero alemán. Caballero alemán. Bueno, le recomendaron que fuera a una película, no sé cuál, no sería, qué sé yo, de Dragnet, La Batida, o La Ley de Lampa, o alguna de esas películas. Y el tipo fue. Era un cine distinto a aquel que se veía. Y al volver dijo que no había podido seguir la película porque estaba hecha de un modo tan inartístico e incómodo. Por ejemplo, aparecía un personaje visto de frente, de cuerpo entero, y luego la cara de ese personaje llenaba toda la pantalla, o si no se lo veía de espaldas, y hasta había momentos, decían Molina y Bedia, en que no aparecía nadie en la pantalla y solo se veía un paisaje. Entonces no le gustó, dice, pero nadie puede seguir una película hecha de un modo tan confuso, dijo. Bueno, ahora eso es el cine. Sí. El cine de aquellos años era un cine tomado con un escenario fijo, siempre a la misma distancia. Siempre a la misma distancia. Aparecen de golpe unos señores que empiezan a mover el escenario. Y esos son los primeros western. Donde los tipos se agarran a tiro y el escenario se va moviendo. Pero eso no era el cine al que estaba acostumbrada la gente. Y Borges cuenta en esa charla que en cierta época del cine había, por ejemplo, una convención según la cual cuando se veía en la pantalla de un tono sepia era de día, y si era de noche se veía de un tono verdoso. Y todo el mundo sabía eso. Entonces,
Si había un verdecito, pues era de noche, y si había un sepia es de día. Por el desuso, esta convención hoy no tendría efecto. Nadie se daría cuenta de la noche o del día. Pero hay, desde luego, unas convenciones que tiene el cinematógrafo que ya son clásicas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que la imagen se pone fuera de foco, que empieza a moverse o a bailotear un poco, calculamos que el señor que aparece en pantalla está empezando a recordar. Esa es una convención. Alguien, por ejemplo, está leyendo una carta y se oye una voz. Bueno, habrá de saberse, la voz es de la del que escribió la carta y las palabras que dice son las que están escritas en la carta. Y eso lo sabemos sin que nadie nos lo explique. Sí. Bueno, sería que no supiéramos esas convenciones. Tendría que aparecer un prospecto en el programa avisando. Mire, cuando la pantalla se ponga fuera de foco es que el tipo está recordando. O el director chiquitito en un ángulo. Sí, vaya explicando. No es que la señorita cambió de Pero voz, sino... yo me imagino incluso a un ciudadano de la antigüedad clásica no entendiendo en absoluto las cosas que están sucediendo. Hay otro género que es la historieta, que tiene numerosísimas convenciones. Por ejemplo, un globo con palabras escritas indica que alguien está diciendo algo. Y una flecha que une la cabeza de un personaje con ese globo indica quién es el que está diciendo eso. Pero si en lugar de una flecha hubiera unas burbujas alineadas que comunican el globo con la cabeza de la persona, es que esa persona no está diciendo, sino que está pensando algo. Una lamparita encendida sobre el marote de un personaje de historieta es que a ese personaje se le ha ocurrido una idea. Una sucesión de cosas como espirales, culebras, el símbolo es de esos Son malas palabras. Claro. Mientras que unos corazones rodeando al personaje indican que ese personaje está enamorado. Unas setas. Del mismo modo, las onomatopeyas en general, que casi nunca coinciden con los ruidos de la realidad. No, es muy son difícil también que convenciones, smack- porque uno no se desmaya haciendo plop. No. Y sin embargo, cuando las personas dicen plop, es que se desmaya. Isidoro se desmaya. Uno no duerme emitiendo zetas. Salvo en algunos casos que no viene al caso mencionar. Claro. El zorro. Las estrellitas alrededor de una persona indican que hay un gran dolor, que le duele, que le han pegado un golpe y que le duele. Y cualquiera que haya asistido a esto sabrá que a mí me ha dolido mucho. Yo he tenido muchos dolores. Y nunca han brotado estrellas de mi persona. Aunque le diría que a veces sí, que a veces ciertos dolores resultan en estrellas que brotan de uno. Y en ese sentido el artista debiera tener con máxima aspiración el convertir en estrellas sus más hondos dolores. No está mal. Que es precisamente lo que uno está haciendo. Bueno, también es cierto que cuando uno lee una carta, no oye la voz de quien se la escribió. No, uno la tiene que leer incluso a veces con mucho trabajo. Esto sería muy cómodo para la radio. Al leer nosotros las cartas de los oyentes, se oiría la voz del oyente diciendo: señor Dolina, el miércoles 24 a las 19:30 horas se estrenará la obra tal cosa. Y parece el autor. El No programa sucede cantado, así. digamos. Claro, eso es. Y yo me he puesto a recordar muchas veces y sin embargo el universo no se me nubló. O sí. O sí. A veces sí. En la radio hay convenciones también. Por ejemplo, una que ha quedado en desuso es la de un gong que separaba un programa de otro. Cuando terminaba un programa decía tlum, 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 o algo así. Sí, todas las radios tenían una identificación. Todos tenían una identificación que separaba un programa de otro. Las cortinas musicales también son una convención y hasta las risas son una cierta convención, tanto es así que algunos programas que no tienen público, particularmente la televisión, le ponen risas grabadas. ¿Para qué? Para que la gente sepa que se acaba de decir un chiste. Es ultra necesario eso, además, en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí. Recuerdo otra convención cinematográfica que ya se usa menos, que es la espiral de las obsesiones y de la locura. Se veía una especie de espiral, que daba un círculo que daba vueltas así. Protagonista en el medio, ¿no? Claro, sobreimpresa con la cara del tipo desesperado, y tal vez con alguna frase obsesiva, y entonces todos nosotros sabíamos, este tipo está loco. De las cosas que giran, una que a mí me ha impresionado siempre y de la que hemos hablado alguna vez porque hemos sufrido todos su efecto, es esa que cuando aparece una noticia los diarios vienen girando hasta entrolarse contra la pantalla y Claro. viene tratando de leer el titular. Claro, que uno quiere leerla antes. Se hace cuesta arriba. Ya, Bueno, ahí tiene otra, que es la que va pasando el almanaque mientras... Sí, van cayendo las mientras hojas. el cantante Claro, por de ejemplo, tango para un señor del siglo II,
que aparecieran unos números arábigos diciendo 1971, 1972, 1973, 1974, podrían denotar cualquier cosa menos el paso del tiempo. También nosotros entendemos perfectamente, son los años que pasan. Incluso le decimos a nuestro cuñado que ha asistido con nosotros al cine, mirá, son los años que pasan. O son los lugares donde va el tipo, Berlín, Londres. Esas son las de cantantes de ópera. Claro. Esas son convenciones. Y algunas estas son más o menos lógicas, pero algunas son bastante raras. No lo neguemos. Que se recuerde moviéndose la pantalla o saliendo las figuras de foco es francamente casi absurdo. Las convenciones, de luego, no son esenciales, sino que son culturales, son justamente convencionales. Por ejemplo, que a nosotros nos regalen una ostra no significa gran cosa. Para un griego significaba el destierro. Nada menos. Yo quisiera proponer nuevas convenciones para el cine, es un buen juego, para facilitar la tarea de los directores. Sí. Por ejemplo, imaginemos que la pantalla se achica hasta ocupar una mínima porción del lienzo. Eso es no que el tipo está recordando, sino que el tipo se está olvidando. Porque, por ejemplo, si hay allá una convención para indicar un recuerdo, tendría que haber otra para el olvido. Entonces esas son cosas de las cuales el tipo no se acuerda, las que resultan en una pantalla muy chiquita. Habría que incorporar un semáforo, Alejandro, también. Por ejemplo, yo no puedo menos que remitirme a Jurassic Park. Es cuando viene una escena especialmente idiota, que la pantalla se cubra de rojo, avisándole al espectador especialmente sensible que debe salir de la sala unos segundos y esperar que pase ese diálogo imbécil entre el dueño de Jurassic Park y la chica. Está muy bien, las escenas idiotas teñidas de rojo. Teñidas de rojo. Tendría que haber también algunas anticipaciones, como hay en el mejor arte, algunas señales. Una X en el pecho de un personaje significa que ese personaje va a morir. Un blanco le pone. Por ejemplo, las personas que dicen algo y mienten se tiñen de violeta. Entonces el espectador sabe, está mintiendo, ahorrándole al actor el terrible y a veces ineficaz trabajo de poner cara de mentiroso. Porque en ese caso sería un problema para todos los actores de la televisión argentina, o casi todos, ¿no? ¿Por qué? No, digo. Está crítico hoy, no le queda a nadie. Alejandro mientras se teñía su cara de violeta. Cuando una persona está enamorada, podría aparecer un círculo alrededor de su corazón. Sí. Menos mal. Pero cuando una persona no entiende algo, podría lisa y llanamente el actor juntar los dedos, poner el puño hacia arriba y hacer así, batir la mano, mirando a la pantalla como diciendo, ¿qué está diciendo este? Y así. Los protagonistas, porque a veces uno no sabe bien cuál es el protagonista de la película, totalmente. podrían estar señalados con una flecha o cubiertos con un aura. Con un aura, eso, con un destacados, aura. destacados. Y destacados. Es más, otra cosa que sería ultra necesaria en ese sentido es diferenciar a los buenos de los malos, cosa que a mí me cuesta desde niño saber cuál es el bando adecuado. Claro, porque hay artistas que hacen de bueno y tienen una cara de degenerados que matan. Sobre todo en las películas de karateka, que nunca se sabe. Eso nunca se sabe, nunca se sabe nada de esas en general. Sería bastante absurdo recurrir al demasiado sencillo expediente de ponerle un cartel que dijera bueno o malo. Pero bien podía haber, como en la comedia del arte, un cierto uniforme que declare el papel. Claro, totalmente. Los buenos vestidos de blanco, por ejemplo, y los malos de negro. Ahí está. Sí, ya sabemos, todo que aparece un tipo de vestido de blanco, por más que sea contrabandista de diamantes, ya sabemos que a la larga es bueno. Sí. Y cuando aparece un tipo vestido de negro, por más que prometa amor eterno, y por más que nos diga que es amigo, y por más que nos jure fidelidad, sabemos que a la larga es malo. Totalmente. Esto sería bueno extenderlo. A la vida cotidiana. No solamente al cinematógrafo, sino también a la vida cotidiana. Y ya no solamente le ahorraríamos trabajo a los actores, sino también a los ciudadanos todos, que no tendrían que pasar años en reconocer a un canalla. Sin embargo, estas convenciones no existen. Y está bien que no existan. Para que existan y sean eficaces algunas pocas convenciones, tienen que ser pocas. Suele suceder en las artes manieristas, decadentes, que casi todo se vuelve convención y tópico y lugar común. Y para salir del lugar común hay que retorcerse tanto, hay que volverse tanto sobre uno mismo, que todo se carga de un barroco y de un amaneramiento que resulta francamente insoportable.
entonces lo preferible es que existan pocas convenciones y que en todo caso cada obra inaugure sus propias convenciones y que sea un trabajo del artista primero y del consumidor de arte después el irlas descubriendo y aún que quepa el riesgo de descubrirlas incorrectamente. De modo tal que cuando parezca que algo es bueno, quepa la posibilidad de que sea malo. Cuando parezca que sí, sea que no. Cuando parezca que no, sea que sí. Cuando parezca que todo está perdido, quede una esperanza. Y cuando parezca que hay una esperanza, es porque todo está perdido. Y ese es el arte. Ese es el misterio del arte. Asomarse a un precipicio, creer que vemos algo y de golpe sentir que no hemos visto nada. O mejor todavía, mirar una pared negra. Hablaremos finalmente de Helena de Troya. Ajá. Aquí el amigo, el hombre que ríe, que es un lindo seudónimo para un oyente, nos cuenta lo siguiente. La Helena, este es un fragmento de José Luis Lanuza, que el oyente me transcribe, ¿no? Dice: la Helena que vuelve de Troya, rescatada por su marido, dice, no es la misma que se fugó con Paris. La verdadera ha sido escondida en las comarcas del Nilo. La Helena que fue a Troya es una nube, un simulacro, una apariencia, un fantasma. Impresionante, ¿eh? Y vamos a ver cómo es que, según algunos, Helena de Troya se convierte en un fantasma. Helena, desde luego, saben ustedes, es la mujer de Menelao, Esparta, y por ella tuvo lugar la guerra de Troya. Sí, señor. ¿Cómo fue esto? Bueno, el rey de Troya tenía un hijo, y por esas cosas que suelen pasar con los hijos de los reyes, por un oráculo, por el temor a ser destruido por él, lo abandona el hijo entre los niños. Y lo recogen unos pastores. Se sabe que en los mitos griegos los pastores hacen de todo menos cuidar ovejas. Lo cría. Este muchacho, Paris se llamaba, era muy prudente y tenía muy buen juicio y trabajaba de pastor. ¿Cómo se puede ser pastor y demostrar al mismo tiempo prudencia y buen juicio? Bueno, puede ser. Puede ser. A veces sí. Conducía las ovejas en la dirección adecuada, etcétera, no filosofaba. Y eso ya era señal de buen juicio, si es que era pastor. Bien. El caso es que por ahí un día, sabiendo de este buen juicio, se arma por razones que no vienen al caso, que mejor dicho podemos decir. Alguien llamado la Discordia, la diosa llamada la Discordia, tira una manzana de oro en medio de la milonga que dice a la más bella. Y ahí se entreveraron, codiciando esa manzana, pero más aún el renombre de haberla ganado, tres diosas que eran muy, muy bellas, ¿no? Se escribe con H, la mujer de Zeus, ¿sí? Después, Afrodita, que era la diosa del amor, y Atenea, como bien dice usted, la diosa de la sabiduría. Las tres eran... Y bueno, que yo soy la más linda, bueno, vamos a hacer que decida a alguien con buen juicio. Y lo van a buscar a este muchacho, a Paris. A Paris. Era en realidad el hijo de un rey, pero no lo sabía. Y entonces le dice, bueno, vamos a tener que elegir a ver cuál era más linda. Pero las tres tratan de sobornarlo a Paris. Una era, le dice, te haré rey del mundo si me eliges a mí. La otra, Atenea, le dice, te daré sabiduría y conocimiento. La Afrodita, que era la más viva del arte, le dijo, y te entregaré a la mujer más hermosa del mundo. Y demuestra por artes mágicas la imagen de Helena, la mujer de Menelao. Y el tipo dice, no, aquí agarré. Y dijo, la más linda es Afrodita, ¿y dónde está la mena que me van a entregar? Aquí nomás, en el mismo acto. Y entonces, se produce lo que ustedes ya conocen, la guerra de Troya. ¿Por qué la guerra de Troya? También otra explicación. En total tenemos tiempo y somos libres. Helena es hija, tiene dos padres como tantos personajes de los mitos, ¿no? Uno de esos padres es Zeus,
príncipe de los dioses, que parece que tuvo amores con nada menos que con Némesis. Némesis no era otra cosa que la venganza. Némesis vengadora acude presto con un nombre siniestro entre los labios. Los agravios. La diosa encuentra a un taita bien dispuesto, que un poco rechiflado por el escabio, va a buscar a la mina y le da el pecho. Es un lindo verso acerca de Némesis, la venganza. Arte en colaboraciones, ¿no? Bueno, la venganza se acuesta con Zeus y pone un huevo. Pone un huevo, es muy curioso en el trato con una dama y que esta dama ponga un huevo. Yo me asusto, le jugás. Que usted me diga con gallinas, como tantos. Yo como son las gallinas, cocorocó, cocorocó. Sí. Pero no, con una dama, y esta dama, que es la diosa de la venganza, además pone un huevo. Y este huevo es empollado por Leda. ¿Cuál? Y de ese huevo nacen Helena, su hermana Clitemnestra, y hermanos de ella son también los Dioscuros, Castor y Pollux, dos gemelos, que no son otros que los gemelos del signo del zodíaco que comienza el 20 de mayo. Bien. Nace Helena, y es muy hermosa, ya es de chica, ¿no? Algunos dicen que el mismo héroe de Atenas, Teseo, la primerió. Ya cuando era muy chiquita, le pegó una raptada junto a su de trapisondas que la piritó. Algunos dicen que la respetó porque estaba esperando que se hiciera grande, y otros dicen que le dio un hijo. Así que, con respeto, no suelen producirse nacimientos. Como quiera que sea, además de Zeus, esta mujer Helena tenía un padre humano, un padre ficticio, Tindario, así también un padre humano y otro padre que era Zeus. Anfitrión, exactamente. Bueno, Tindario, cuando vio que la mina estaba ya en edad de merecer, dijo, vamos a casarla. Y convocó a los pretendientes. Se presentaron muchos príncipes de Grecia. Algunos dicen que 29 y otros que no 29. No es que son estas dos cifras, oscilan entre 29, el que dice menos, me estoy refiriendo a los autores clásicos, y el que dice más dice 99. Número de príncipes que se presentaron en Esparta para como candidatos para casarse con Helena. Y Tindario tuvo miedo, porque dijo, en cuantito que se le dé, que yo le dé la mina, mi hija uno, los otros van a empezar en guerra. Dice, ¿cómo que no me la ha dado a mí? Que se pierda guerra, se va a armar. Pero hubo un vivo que tuvo una idea. Y ese vivo era Odiseo, también llamado Ulises. Y le dijo, mire, yo no me anoto. Pero había una parientista que se llamaba Penélope, que le gustaba a él. Dice, a mí deme a Penélope, y yo le voy a dar una idea para que no haya guerra. Me encantó la idea. A ver, ¿qué idea? Mire, dice, antes de que ella decida, usted haga que todos los príncipes firmen un acuerdo conforme al cual van a aceptar la decisión de Helena, que Helena elija, y además van a defender al elegido en caso de que quiera de juicio su derecho. Oh, dice, qué buena idea, Tindario, ¿no? Y efectivamente, le dijo al muchacho, bueno, acá Helena va a elegir a uno, pero todos ustedes tienen que firmar que acepta la decisión y además que van a defender al elegido en caso de que se pongan en entredicho sus derechos, si me permiten las demasiadas ches. Bueno, todos firmaron, tuvieron casamiento, y después sucedió lo que conté al principio, el concurso de belleza, conforme al cual Afrodita se comprometió a entregarle a Helena, que ya que eligió a Menelao y se casó con él, a Paris, al que había hecho de jurado. ¿Cómo le va a entregar a una mujer casada? Igual, ya se había comprometido. Pero entonces se arma toda una cosa, ¿no? Aparece, Helena vivía con el marido en Esparta, con Menelao, y aparece
ya como hijo del rey Príamo, Paris, para celebrar un tratado, algunas cosas, de visita oficial en Esparta. Y justo en ese momento, Menelao es llamado a un velorio, que había no sé quién se había muerto, y dice, yo voy al velorio y le dice a Helena, atendé acá al señor. Ya va, dijo Helena, atendelo al señor. Bueno, aquí algunos discrepan, ¿no? Algunos dicen que obra de magia y otros simplemente porque Paris era un muchacho bien parecido. El caso es que Helena se enamoró de él. Paris se quedó varios días con la cometida, que cómo le va, que le dice, manda las cosas del vapor. Por Troya, cuando quisieron acordar, se habían enamorado. Y un día se las toma. Aprovechan unos vientos favorables y en Asia Menor, donde quedaba Troya, y ya. Cuando volvió Menelao, ¿dónde está Helena? Bueno, se ha ido con uno. Con Paris, hijo del rey de Troya. Muy bien. Menelao hace valer el acuerdo que habían firmado los príncipes griegos y les dice, defiéndanme porque hay un gato que se fue con mi mujer. Guerra. Eso es lo que tenían en aquellos tiempos. Cualquier estúpido desataba una guerra. No como ahora. Que se necesitan estúpidos de cartel. Muy bien. Dicen que además Helena no se marchó con las manos vacías, Se llevó también tesoros, algunos esclavos, a la cautiva Estra, que era la mamá de Teseo, justamente. Pero hay discrepancia respecto a ese viaje que yo acabo de decir, que duró 3 días gracias a los vientos. Otros dicen, y aquí viene la nube, otros dicen que en verdad la que se marchó con Paris a Troya no fue Helena, sino una nube. ¿Y quién fabricó la nube? Hera, que ya estaba canchera en la fabricación de nubes. Recuérdense aquella vez que la persiguió Ixión, un desagradecido ahí que la vio y se llama así, la quiso atropellar. Zeus fabricó una nube igual a Hera y, o mejor dicho, Ixión atropelló la nube. Sí. La atropelló también que tuvieron hijos. Tuvo hijos de una nube, ¿no? El caso es que a Hera, acordándose de aquel episodio, le vino la idea de hacer una nube igual a Helena. Y entonces se marcha Paris rumbo a Troya con la nube. Homero no cuenta lo de la nube. Para Homero era la verdadera Helena, la que estaba en Troya. Y cuenta algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que los troyanos no la querían. No la querían porque la consideraban la culpable de la guerra. Pero había 2 que sí la querían. Y que eran el rey Príamo y Héctor, el más valiente de los héroes de Troya, e hijo también de Príamo, hermano de Paris. Y la querían cuál era la verdadera causa de la guerra. 2 puntos. La voluntad de los dioses. Y entonces comprendían que Helena era solo un instrumento de los dioses. Entonces no había por qué enrostrarle aquella responsabilidad. Helena andaba ahí dando vueltas, y cuando se declara la guerra, la verdad es que toma partido por los griegos. Primero, 2 veces a Ulises, que se había metido dentro de Troya para hacer unos trabajos de espionaje, ella lo reconoce y no dice nada. Y después, cuando el caballo, ella también sabía, e incluso hace lo siguiente, por jorobar. Ella era capaz de imitar las voces de las mujeres de los héroes de Troya que estaban dentro del caballo. Y se paseaba por afuera del caballo, imitando esas voces, y alguno por ahí se sintió abandonar el escondite creyendo que su propia mujer lo estaba llamando. Finalmente, Helena, con una antorcha, hace una seña, que es la señal que estaba esperando la flota griega para
Hablaremos hoy de un héroe secundario de Troya, secundario inmerecidamente porque era muy valiente. Se trata de Áyax. ¿Cuándo nació Áyax? Se preguntarán ustedes. Bueno, yo se lo voy a decir, aunque no, pregúnteselo, por favor. ¿Tiene algo que ver con el equipo de fútbol? Lo primero que pensé yo. Sí, tiene que ver con la misma palabra. Águila. Significa águila. ¿Y cuándo nació? No se impaciente, por favor. Porque ya se lo voy a decir. Ahora voy a hablar de otra cosa. Un día, cuando Heracles fue a visitar a Telamón, que era el papá de Áyax, estaban ahí morfando en un banquete, y en agradecimiento por el morfi que este muchacho Telamón le había servido, Heracles extendió su piel de león sobre la mesa. Como ustedes saben, Heracles iba siempre vestido con una piel de león, parecida al del comodín de los naipes Victoria, si es que no es Heracles el comodín de los naipes Victoria, y la piel del león de Nemea, una de sus primeras, de los primeros monstruos que mató. Y entonces esa piel tenía un poder protector muy grande, ¿no? Y que lo hacía, no digo invulnerable, pero que lo ayudaba mucho. Bueno, extendió la piel sobre la mesa y le rogó a Zeus, padre de los dioses, al príncipe de los dioses, que le concediese al anfitrión, a Telamón, un hijo tan fuerte como el león cuya piel estaba mostrando. Y Zeus oyó su plegaria y, en señal de asentimiento, envió un águila como para decir sí, y de ahí deriva el nombre del niño, Áyax. Según otra versión, cuando tuvo lugar la visita de Heracles, ya Áyax había nacido y el héroe lo envolvió en la piel del león y le rogó a Zeus que lo hiciera invulnerable, y en efecto el niño lo fue, excepto en aquellas partes que el cuerpo de Heracles utilizaba para sostener el recipiente para la flecha, ¿no? O sea, el carcaj, así se llama. Era vulnerable en las axilas, en la cadera y en el hombro. Ahora bien, aquí cabe una pequeña filosofía de vuelo gallináceo. Cuando uno es invulnerable en forma incompleta, es vulnerable. Invulnerable es aquel que no puede ser vulnerado, sino, bueno, sería como si fuéramos inmortales durante 70 años. Es decir, somos inmortales hasta la muerte. De ese modo nadie quiere ser invulnerable, pero así eran los griegos, de tramposos o de sabios. El tipo era invulnerable, pero menos en la axila, en el hombro y en la cadera. Y no está mal después de todo. Para que te acierten en la axila, en el hombro, en la cadera, tenés que ir a muchos corsos, ¿no? Pero bueno. Ya desde joven, Áyax participó en la guerra de Troya. Andaba al frente de 12 naves, que era el contingente total que aportaba su patria, Salamina, un lugar famoso por la batalla de Salamina en tiempos posteriores e históricos. Después de todo el ejército, era robusto, alto, muy apuesto, nunca perdía la calma, marchaba muy armado muy pesadamente. Su escudo era notable, su escudo. Se formaba por 7 pieles de buey superpuestas y la octava capa era de oro. Ese era el escudo de Áyax. Cuando hablamos de escudo hablamos de aquel elemento que se utilizaba para detener las flechas y las lanzas. Hoy cuando hablamos de escudos hablamos de un emblema que se pone en el ojal. Bien, claro, no. Áyax hablaba poco, era bondadoso, temía a los dioses, era bastante parecido a Aquiles, menos en algunas cosas, pero estas cosas eran decisivas. Carecía por completo, de sensibilidad. No le gustaba la música, no era tierno. En plena guerra, Áyax fue designado para luchar mano a mano con el troyano Héctor, el principal de los héroes de Troya. Y lucharon.
La lucha fue terrible. Ajax lo derribó de un piedrazo y, deseoso de cobrarse venganza, Héctor se lanzó al asalto de las naves aqueas y volvieron a encontrarse frente a frente, y ya cuando estaban a punto de matarse, Zeus hizo que una nube los envolviese para que no pudieran verse. ¿Por qué hizo esto? Porque el destino de Héctor ya estaba escrito, y ese destino quería que Héctor fuese muerto por Aquiles y no por Ajax. Entonces, Zeus, para que el destino se cumpliera, tuvo que armar esa escena. Durante los 9 primeros años de la guerra, o sea, durante las 9 décimas partes de la guerra, Ajax participó en expediciones de toda índole. Anduvo saqueando algunas ciudades por ahí, atacó la ciudad del rey frigio Teleutrante, raptó a la hija, que se llamaba Tecmesa, la convirtió en su concubina, destruyó Queroneso, ahí donde reinaba Polimnéstor, destruyó todo lo que había, saqueó rebaños que tenían los troyanos ahí en el monte Ida, etc. Estaba tan agrandado con sus triunfos que ante el consejo de su padre de vencer con la lanza, pero también con la ayuda de los dioses, Ajax respondió: hasta un cobarde puede vencer con la ayuda de los dioses. El piola vence sin la ayuda de los dioses. Y borró de su escudo la figura de Atenea, y la diosa, que saben cómo era, ¿no?, juró venganza. Dice: así que me borrá del escudo, ya vas a ver. Y las cosas comenzaron a ponerse peludas para el guerrero. Murió Aquiles, y Tetis, la mamá de Aquiles, aquella que lo sostuvo por el talón, ¿no?, incluso también para volverlo invulnerable, pero no completamente, ya que el talón fue vulnerable. Bueno, Tetis decidió conceder las armas del finado Aquiles al griego más valiente que quedara vivo en la guerra de Troya. Se presentaron 2 candidatos, Ajax y el otro fue Odiseo, es decir, Ulises. Ellos 2 habían defendido el cadáver de Aquiles y se creyeron con derecho a reclamar las armas del muerto. Para saber quién realmente los merecía, se reunieron los caudillos griegos y se obligó a todos los prisioneros troyanos a declarar cuál de estos 2 reclamantes les había hecho más daño. Bueno, también los caudillos enviaron espías para que oyeran lo que decía el pueblo troyano acerca de los griegos y acerca de Ajax y de Odiseo. Estos espías oyeron cómo varias muchachas discutían acerca de las virtudes guerreras de estos muchachos. Bueno, esto hará exclamar a muchos cultos oyentes: qué bajo ha caído la raza humana. Antes las muchachas hablaban sobre Ajax y Odiseo y ahora no. Bueno, no importa. No sé si van a comentar eso. Después de un intenso debate, se llegó a la conclusión de que Odiseo había sufrido los más fuertes embates de los troyanos. Pasaron el informe y se decidió conceder las armas de Aquiles a Odiseo. Bueno, a Ajax le agarró un rencor irrefrenable, una gigantesca ira, y decidió vengarse de todos los griegos esa misma noche. Pero Atenea, que ya lo tenía montado entre ceja y ceja, lo volvió loco. Directamente lo volvió loco. Lo volvió loco sin ninguna metáfora, literalmente. Hizo que se lanzara espada en mano, no contra los griegos, sino contra las vacas y las ovejas que habían afanado en las granjas troyanas. Encadenó a los animales sobrevivientes, los llevó al campamento, y ahí continuó la matanza. Después eligió 2 carneros de patas blancas, les cortó la cabeza y la lengua, a uno lo ató a una columna y lo azotó, y lo insultaba y lo llamaba Odiseo. Estaba loco. Bueno, después recobró el juicio, pero bueno, está bien. Bueno, caminó, se fue. Caminó días y días y querían matarse. Quiso matarse. Puso la espada en la tierra con la punta para arriba, le pidió a Zeus que hiciera saber a Teucro, su hijo, donde podía encontrar su cadáver, le pidió a Hermes que condujera su alma
a los campos de Asfodelos, que era un distrito medio sonso, pero residencial del infierno. Le pidió a las Erinias, que aquellas diosas vengativas, que también te enloquecían, le pidió que lo vengaran. En fin, hizo todos los trámites. Y se tiró contra la espada, ¿no? Pero apareció un problema. El tipo era invulnerable. Entonces no se podía ensartar. Pero, por suerte, tenía algunas regiones bastante susceptibles, así que, si bien no pudo en la panza, después de varios intentos, se ensartó el arma bajo la axila, apuntando al corazón, y ahí pudo suicidarse, ¿no? Mientras tanto, todo el mundo lo andaba buscando. El adivino Calcante, el famoso adivino Calcante, no había podido adivinar que se había suicidado, porque no se le había otorgado la previsión profética del suicidio. Interesantísimo este detalle. Limitar el poder de un mago señalando los acontecimientos que no va a poder predecir. Podés predecir el futuro, salvo estas cosas. Por ejemplo, caída de granizo. No. En este caso, suicidios no podés predecir. Extraordinario. ¿Y los griegos qué buscan con esto? Buscan la medida. Uno es invulnerable, pero no tanto. Es adivino, pero no tanto. Es el príncipe del universo, como Zeus, pero no tanto. La mesura, la sofrosina llamaban ellos. Bueno, Calcante lo llevó aparte a Teucro. No era el hijo, era el hermano Teucro de Áyax, ¿no? Y le aconsejó que lo encerrara a su hermano. Dice, encerrá a tu hermano para que no haga locura. A todo esto Áyax ya era afinado. Pero Calcante no sabía, le dijo, mira, cuando lo encontremos encerralo, así no hace. Mirá si en una de esas se suicida este tipo. Y el otro ya se había suicidado. Bueno, Polidario, que era un médico, diagnosticó locura en Áyax, en ausencia, ¿no? Pero porque dice que le había visto los ojos llameantes. Cuando estaban hablando todas estas pavadas, apareció Zeus en persona e informó la suerte de Áyax. Dice, diagnóstico de Áyax, muerto. Algunos dicen que Áyax no se suicidó, y como era invulnerable al acero, los troyanos lo mataron con terrones de arcilla. Parece que matar a un hombre con terrones de arcilla era una manera de evitar la culpabilidad del homicidio, por ejemplo. Pero, claro, es muy difícil matar a un tipo con terrones de arcilla. Es como depilarse con guantes de boxeo. Bueno. ¿De qué forma los terrones? Y los afilás un poco, hacés una maceta, afilás un poco y en medio lo ensartás, pero es difícil, ¿no? Bueno, recuérdese que muchos años más tarde, Odiseo visitó el infierno y Áyax fue la única alma que permaneció lejos de él, penando y profiriendo insultos, con un rencor que iba más allá de la muerte. Odiseo devolvió las armas a Tetis, las armas de Aquiles, aquellas que le habían sido otorgadas por ser Odiseo el más valiente. Pero Odiseo las devolvió, no las quiso. Y al final, aquellas armas terminaron en manos de Neptolemo, que era hijo de Aquiles. Dicen que Neptolemo después las perdió en un naufragio, y después las recuperó gracias al dios del mar, Poseidón. Bueno, un último detalle. Ya durante los tiempos históricos, en el gobierno del emperador Adriano, en el año 100 y algo, el mar abrió la tumba de Áyax y se descubrió que los huesos eran de un tamaño gigantesco. Basta con decir que las rótulas eran tan grandes como los discos que empleaban en el pentatlón. Por orden del emperador Adriano, volvieron a enterrar rápidamente los huesos, pero esta es una leyenda que la vamos a encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, de Teseo también se decía que era un hombre de un tamaño excepcional. Bueno, esta es la historia de Áyax, que no tuvo suerte, tal vez porque no tuvo la gracia de Aquiles, ni el gusto por la música, por la poesía y la ternura como sí lo tenía Aquiles. ¿Y acaso es la frutilla sobre el helado del héroe? Un héroe que no canta milonga es un poco menos héroe. Bueno, ¿a quién dedicar esta historia? Al mismo Áyax, pero también a todos aquellos que siendo heroicos son también un poco poetas. Y aquellos que como los griegos entienden que el límite
es indispensable para la convivencia, que una sociedad sin límite, sin culpa, sin vergüenza, es una sociedad que se estrella en el exceso. De modo que los límites que los griegos ponían no eran una represión, estaban pensados incluso con carácter poético, y eran límites que hasta servían para gozar más, porque el goce necesita algún límite, aunque más no sea para gozar cuando se lo transgrede o cuando se lo sobrepasa. Bueno, hemos ido a la discoteca y allí el discotecario me dijo que... Es una historia fabulosa. El discotecario tiene que estar encantado. No, dijo que eso no era nada, con un camionero que él conocía que medía 2,5 metros. ¿Qué tiene que ver? Bien. Durante muchos años se creyó que el fantasma de Ajax seguía luchando entre las tropas de los griegos. Y muchos juraban haber sido heridos por el fantasma de Ajax, mucho después de la muerte, ¿no? Mucho no, porque la guerra de Troya terminó más o menos enseguida. Pero ahí andaba Ajax luchando incluso en otros entreveros, el fantasma. También le conté eso al discotecario y aprovechó para regalar, para darnos, para Me imagino que el tema musical tendrá algo que ver con esto. No. ¿Con un fantasma? Tiene Sí. que ver con un fantasma. Ah, bueno. Este no es el fantasma de Ajax, pero es el fantasma de Reinaldo Morel, que así se llama, un estilo del que soy autor. Este es el fantasma de un cantor, cosa que no era Ajax. Pero está muy bien oír qué dice un fantasma. Como un fantasma criollo en este caso, lo hemos pasado otras veces aquí, es un fantasma criollo que cuenta en lenguaje y en el lenguaje poético de los gauchos, de los criollos, o de ese género, si usted quiere, cumpliendo las reglas del género de la poesía gauchesca, cuenta que es un fantasma. Me parece que no está mal. Tocan aquí Rolón, Salmone y Soria, con las 3 guitarras, y escuchemos entonces el estilo de Reinaldo Morel, o el fantasma de Reinaldo Morel, o también estilo del fantasma, como pertenecía a una pequeña obra más o menos teatral, nunca alcanzó nombre. No, ahí está Gustavo Barbé atrás. Ahí está Gustavo Barbé, ahí hablando de Foa. Todo el mundo conoce la historia del caballo de Troya, o cree conocerla, particularmente a través del Villiquen, que ha mandado muchos fotógrafos a cubrir ese acontecimiento, esa noticia, así que hemos visto muchas veces. Hola. Un día, cuando tenga plata, voy a tirar este aparato por el 8º piso de algún edificio. Bueno, por ahora no. Yo tengo algunas noticias de primera mano del caballo de Troya. Pero vamos a ordenarnos, a ver cómo era esto del caballo de Troya. Porque todos hablan de presente griego, de un regalo de los griegos a los troyanos. Yo no sé si fue así. Sitio de Troya. Los aqueos, los griegos, si ustedes quieren, aunque no lo eran, recuerdo de verdad, todavía, sitiando Troya. Y desesperando de tomar aquella plaza por la fuerza, se les ocurre un ardid. En realidad no se les ocurre a ellos, sino que es la diosa Atenea la que inspira a Prilis la idea del caballo de madera. Y contratan a un señor Epeo para que lo construya. Este Epeo, es lindo acordarse de Epeo, porque había nacido cobarde. Qué linda idea esa de nacer uno cobarde, así como se nace rubio. Cobarde no se hace. Claro, eso es una idea no cultural de la cobardía. Había nacido cobarde, Epeo, porque su padre, Panopeo, no había cumplido una promesa que le había hecho a los dioses. Cumplió una promesa, después no, mejor dicho, hizo una promesa, no la cumplió, y los dioses de bronca lo condenaron a que el hijo que nacía le naciera cobarde. A punto tal que Peo es el paradigma de cobarde de la Hélade durante siglos. Pero según parece, al principio de la saga, al principio de esta historia, cuando se contaba por primera vez la historia de Troya, y perdón que me detenga aquí,
Epeo era un valiente, muy valiente, que se convierte, al seguir contándose las historias, en bravucón. Empieza a exagerar su valor. Y en el que ya se sabe qué pasa con los griegos cuando uno exagera la idlis. Pero no solo con los griegos, el que exagera su valor termina siendo cobarde. El que exagera, insisto, en nuestros pagas diríamos algo así, como su amigo Borges diría que se pasa de ser un compadre a ser un compadrito. Exacto. Y ahí la degradación de la especie. Bueno, el caballo lo construye este muchacho, Epeo, con madera de era hueco, tenía un escotillón a un costado, una puerta a un costado, y del otro lado tenía unas letras grabadas que decían a la diosa Atenea en agradecida anticipación al regreso a nuestros hogares. Pero, ¿qué pasaba con él? Construyeron este caballo, lo llenaron de gente, esto lo sabe cualquiera, pero ¿cuánta gente? Discrepan las fuentes. Algunos dicen que 23 soldados había dentro, 30, la otra dice 50, y la última fuente dice 3.000. Las tres últimas pueden coincidir, porque 3.000 son más de 30, igual que 50. ¿no? Claro. Entre los que estaban dentro, podemos contar a Menelao, el marido de Helena, justamente, el que armó de los amigos. Claro. Odiseo, Ulises, que fue además el que se atribuyó la invención del caballo, y no fue él. Y Epeo, el constructor, le han hecho meter medio con engaño, porque era el tipo que mejor conocía el funcionamiento de la puerta. Entonces tenía miedo que se les trabara la puerta. Mirá, si salía todo fenómeno, después no podían salir los niños. Entonces lo metieron a Epeo y no había forma de sujetarlo, pues se pasaba lamentándose. Yo no quería venir. Ahora muy bien, construyeron el caballo. Lo llenaron de soldados y zarparon con la flota. Fingieron que regresaban a los hogares y que abandonaban el sitio. En realidad, escondieron la isla de Ténedos, pero hicieron como que se iban y dejaron el caballo allí. El asunto era persuadir a los troyanos de que metieran el caballo adentro de la ciudad, porque ellos estaban fuera de la ciudad y no podían entrar porque la defensa era muy aguerrida. Entonces dejaron el caballo lleno de soldados y ahora de cómo hacemos para que los troyanos lo metan para adentro. Y allí surge un señor llamado Sinón, Ésimo, y nieto de Autólico, que es el mismo abuelo de Ulises, quiere decir que era pariente de Ulises. El tipo se quedó en tierra y después de partir la flota se hace apresar por unos pastores troyanos. Lo conducen atado ante Príamo, el rey de Troya. La multitud le es hostil y pide que lo maten. ¡Ah, mátelo! ¿No es cierto? Pero Príamo lo interroga. Unos dicen que Sinón, para hacer más creíble su discurso, hasta que no le cortaron la nariz y las orejas. Y Sinón empieza un cuento y dice, mira, yo soy víctima de la persecución de Ulises, que me tiene bronca porque yo soy pariente de Palamedes. Esto es lo que le contaba a él a Príamo, era toda mentira. Pero esto le decía a él a Príamo, al rey de Troya. Mirá, dice acá, yo te voy a explicar por qué estoy. Resulta que Ulises me tiene bronca, armó una persecución en contra mía. Yo soy pariente de Palamedes. Palamedes había sido víctima de las intrigas de Ulises, que había ocasionado su muerte. Y elegido para ser víctima propiciatoria a los dioses, porque el mago Calcante, que está arreglado con Ulises, dijo que los dioses iban a ser propicios si es que sacrificaban a un tipo y me eligieron a mí, me tienen bronca, yo agarré y me rajé, dice Sino. Y entonces fue que caí en manos de los pastores. Entonces Príamo lo mira y dice, ajá. Y decía una cosa, dice, ¿por qué dice, por qué los griegos ese tan enorme ahí, dicen, en los campos aledaños a nuestra pujante ciudad? Pujante localidad. Sí. Bueno, dice, es una ofrenda, dice Sinón, que a Palas Atenea, en expiación de un sacrilegio que ha cometido Ulises cuando se afanó el paladio de la diosa Atenea. Chorreó el paladio de la ciudad de Hela, bueno, la historia. Entonces, hubo algunos prodigios que asustaron mucho a los griegos, por consejo del mago Calcante, que era el mago oficial de los griegos.
resolvieron ofrendar este caballo enorme a la diosa, reemplazando a esa estatua que robó Ulises. Y dice, los griegos idearon construir un caballo inmenso que los troyanos no pudieran introducir a su ciudad. ¿Y por qué?, pregunta Príamo. Bueno, porque Calcante, que es mago, descubrió que la voluntad de los dioses promete a los troyanos la supremacía de ese caballo dentro de su ciudad. Calcante descubrió que si los troyanos meten el caballo en la ciudad y le rinden culto, van a ganar la guerra. Y esto lo escucha Príamo. Ah, sí, ya. Y estas mentiras de Zinón, eran mentiras, pero mentiras pronunciadas después de hacerse cortar la nariz y las orejas, lo cual le daba cierto crédito a que negarlo. Deciden a los troyanos a meter el caballo adentro. A lo que se opone un señor Laocoonte, que era una especie de sacerdote de Apolo. Gritar que melón. Él y los dos pibes que tenía. Que melón, incluso le tira una jabalina al caballo. Adentro del caballo, a todo esto, estaban todos cayetanos. Le tira una jabalina y Neoptolemo, que era el único que no chillaba ahí adentro, recibe el jabalinazo a 1 centímetro de la... y no grita. Pero nadie le hace caso a Laocoonte, ni nadie le hace caso a Casandra, que dice, muchacho, Casandra tenía el don de la adivinación, pero Apolo, que le había conferido ese don, para castigarla por una falta, la castiga con el destino de que nadie crea nunca en sus vaticinios. Nunca le hacían caso a la Casandra. El Casandrita dijo, mira, está lleno de griego este Yovaca. Andale, no le hicieron caso a ella, a Laocoonte tampoco. Le encargan a la que ofrezca un sacrificio a Posidón, que por otra parte no tenía sacerdotes de hacía 9 años allí, porque no le hacía caso a nadie, Posidón. Y se ofrecieron un sacrificio a Posidón, el dios del mar, Neptuno, para adorar. A nosotros, sí. Y para que los llenen de tormenta a estos tipos que se han ido, a los griegos, que ellos creían que se habían ido con la flota para casa. Y le va a sacrificar Laocoonte un toro enorme, y aparecen desde el mar 2 serpientes enormes. Bueno, hay una famosa estatua que recuerda esta terrible escena, ¿no? Claro, los chicos Antifante y Timbreo se llamaban. Y aparecen las 2 serpientes, se enroscan en los chicos, los arrastran al mar. Laocoonte va a socorrerlos, las serpientes también lo enroscan a él y los ahogan a los 3. Pero inmediatamente después vuelven las serpientes, cuyos nombres se conservan curiosamente, se llamaban Porce y Caribea, se llamaban las serpientes, a los pies de la estatua de Atenea. Y esto es interpretado por los troyanos, que no pegaban una realmente. Del siguiente modo, Laocoonte se oponía a que entrásemos el caballo de Troya, a la ciudad. Quiere decir que esta aparición de las serpientes no es más que un castigo a Laocoonte por oponerse. No era así. Laocoonte había ofendido a los dioses, yaciendo con su mujer delante mismo de la estatua de Apolo. Y no es cuestión de estar uno con la mujer desfocilando la estatua de Apolo, y por eso lo castigaron. Bueno, el caso es que los troyanos, que se especializaban en interpretar al revés, pues rompen el muro e introducen el caballo dentro. Ahora, muy bien, aparece ¿quién? Helena, que también sospechaba de ese caballo. Y le da 3 veces la vuelta alrededor al caballo y le palmea los costados. Pum, 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 pum. ¿Y sabe qué empieza a hacer? No nos olvidemos quién era Helena. Menelao, de uno de los aqueos, era griega. Y conocía a las mujeres de todos los héroes que estaban ahí. Y entonces, sospechando que adentro del caballo había héroes amigos de ella, empieza a imitar las voces de las mujeres de los héroes. Y algunos querían salir. Y más todavía quería salir Menelao, que verdaderamente era el marido de ella. Sin embargo, se aguantan. Se dice que Antielo tuvo tanta ganas de salir que unos dicen que tapándole la boca y otros que matándolo. El caso es que Sinón se las ingenia para hacer unas señales a la flota griega, y Antenor, otro espía que había dentro de las murallas de Troya, pega unos golpecitos al costado del caballo,
y esta es la señal para que Odiseo, que comandaba las tropas de dentro, dé la orden de salir, y entonces salen los soldados de adentro del caballo. El primero en salir fue un señor Equión, que Sucede. y los datos que le estoy dando. Sí, sí, sí. Usted estuvo ahí, me parece. Yo estuve ahí. Yo era el que estaba atrás de todo. Los teleclick era. Sí. Y bueno, Menelao dicen que fue directo a Helena, y viene la toma de Troya, el saqueo de Troya, que ya es otra historia. Algunos, nunca faltan refutadores de leyendas, dicen que el caballo nunca existió. Que la historia de la interpretación errónea de algunas ilustraciones, una de las cuales muestra una máquina de guerra con griegos dentro, y es probable que el caballo no haya sido otra cosa que una máquina de guerra destinada a burlar la defensa de las murallas, con gente dentro. Otros dicen que se trata de una errónea interpretación de una ilustración que finalmente no es sino la de unos chicos que no habían nacido en el vientre de su madre. Bueno, qué sé yo. Pero estos son los mismos tipos que dicen que la guerra de Troya fue un conflicto de orden comercial y que nada importaba el amor de Helena. Hemos dado algunos datos interesantes acerca del caballo. Lo que es raro es la palabra presente griego que se usa, como queriendo significar que el caballo fue un regalo de los griegos a los troyanos. No fue así, pero sin embargo, dice por ahí, no hay que confiar en los griegos ni cuando hacen regalos. Odiseo. Ilíada. Entonces, de algún lado saldrá, y es quizá más mi ignorancia la que me hace negar esto del presente griego que no mi demasiada erudición. A veces conviene una sana ignorancia, está más cierto el que no se asoma a unos conocimientos que el que se asoma y no del todo. Bueno, ese no tendrá problemas, pero usted ya sabemos cómo se enfrenta a esas cosas. Digamos esto, me gusta esclarecer este pensamiento. Digamos que hay un camino de ida y de vuelta en el razonamiento, que se puede seguir o no seguir. Por ejemplo, alguien que no va y viene, que se queda en este lugar, que apenas si se asoma al conocimiento, pues tiene una idea cierta de un acontecimiento cualquiera. Otro, que estudia un poco más que ese, va hacia una refutación. Y en determinado momento sabe más que el primero, pero quizá la idea verdadera sea la del primero, solo que por ahí es necesario ir hasta el error y volver de él. De modo que a veces es más valioso el error que la certeza, si es que conlleva el recorrido de un camino más largo. En cualquier caso, siempre está la importancia del camino y no esas metas extrañas que se presupone el saber, ¿no? Bueno, pero el caballo, ¿a quién le dedicamos esta charla de hoy? Yo creo que sería adecuado, Alejandro, pensar en esos personajes que a lo largo de la historia han tenido siempre un lugar no solo de marginalidad, sino de desprecio en general. Estoy pensando en esas personas que, estando siempre en la avanzada, en la vanguardia, en plena línea de fuego, no merecen jamás el reconocimiento ni de la gloria, ni de la historia. A veces ni siquiera se conocen sus nombres. Y digo, estoy pensando estrictamente en los espías, quizás esas especies de... Claro, no, ni en Antenor. Esa gente que entonces ese trabajo, muchas veces miserable, ciertamente eso pasa por el engaño, pero muchas veces el engaño no es otra cosa que un camino mucho más dificultoso hacia la gloria. Esas personas a veces labran la gloria de un pueblo, renunciando a la propia gloria, y esto me parece que es mucho más de aquello a lo que puede aspirar un héroe. Está bien. También podríamos recordar al finado Schliemann, ¿no? Claro, que fue el que descubrió todo esto. Que se animó a creer más en los poetas que en los historiadores. Sí, Schliemann fue un hombre de humilde cuna que hizo dinero, y en una época como el siglo pasado, en que se creía que todo esto de Troya no era más que una patraña homérica, que Homero ni siquiera existía, se atrevió a buscar las ruinas de Troya, siguiendo, ríanse, iba a decir otra cosa, muéranse de risa, siguiendo las instrucciones que Homero daba en su libro, es decir, siguiendo las instrucciones de la poesía, y la encontró. En medio de eso, además... Y la encontró, loco. Sí. Y la estaba ahí donde... Estaba exactamente ahí. Para bronca de Herodoto de Halicarnaso. Para bronca de Herodoto de Halicarnaso y de tantos como
como Comte, como aquellos supersticiosos del positivismo y de la ciencia que creían que todo era patraña salvo la matemática. Para hacerla completa, además se benefició una señorita de corta edad en Grecia y le puso las joyas de Helena. Sí, la señorita Sofía, que imagínate, se divertía poniéndole las joyas de Helena de Troya a la noche para darle color al guiso. Esos son eruditos. Esos son amantes. Esos son amantes. Y esos son eruditos. Un erudito que adorna a su amante con las flores de su erudición, que es un homenaje extraordinario. Sí, insuperable. Y que adorna su erudición con la fuerza y el deseo del amante. No se puede ser lo que es la otra. Para los eruditos que saben ser amantes, mejor. Para los amantes que saben ser eruditos, vamos a escuchar este tango que quizá cantaban sottovoce con voz finita, así, en el interior del caballo de Troya, los Menelaos, los Odiseos, y que quizás es un homenaje a aquel caballo de Troya, a quien podemos llamar hoy Mano Blanca. Casi tanguero, de aquellos que creen serlo porque se acuestan tarde. Pero un amigo me contaba esta historia. Un muchacho visitaba a una chica que vivía en un departamento que le había puesto uno. Si un tipo le había puesto un departamento a una mecha. Y cada tanto la visitaba. Era su amante. Y le iba muy bien con la amiga. Se amaban, qué sé yo cómo era la relación, si el tipo era casado, no lo sé. Pero bueno, el hecho es que había una mina que vivía en un departamento y un tipo que era el que pagaba ese departamento venía a visitar. Venía 2 o 3 veces. Se quedaba él a dormir toda la noche. Eran muy felices. Bueno, escuchaban música, yacían juntos, etc. Y había uno que cada tanto visitaba a esta muchacha, cuando el otro no estaba, para la cual tenía que aguantarse a verse 5 horas que el otro se fuera, en la plaza que había enfrente, muerto de frío el tipo. Y después entraba un rato, la mina ya estaba cansada, eran las 7 de la mañana. Era todo bastante espantoso y siempre con el temor de que apareciera alguien. Y ese era el piola. Y mi amigo me dijo y me enseñó, un amigo que a lo mejor hago coraje y se lo nombro. El piola era el otro. El piola era el otro, el que venía y se quedaba tanto como quería. El que venía cuando quería, no cuando el otro lo dejaba. El que se quedaba todo el día si se le antojaba. O 1 hora si se le antojaba. Y que hacía lo que se le antojaba. Que disfrutaba de ese amor totalmente. Aunque fuera engañado. Y el otro era el Gil, que se aguantaba 7 horas bajo la lluvia, bajo la cesija, para ver si se alcanzaba a pellizcar una media hora. Quiere decir que eso de creer que el vivo es el que engaña y el tonto que no lo hace, es una cosa que habría que ponerse a indagar. También habría, ya que estamos, en un caso de codicia y de miserabilidad, digamos, cuando un tipo se hace pagar copetines por alguien que es generoso y los paga, cuando alguien se hace prestar plata por alguien que es generoso y la presta. ¿Quién es verdaderamente el piola? Porque si el piola es el que engañosamente y fingiendo afectos consigue ventajas económicas, y el estúpido es el que generosamente ofrece lo que tiene, yo elijo 100 veces ser estúpido. Y para todos nuestros amigos estúpidos, esto queda de música. Nuestro amigo Schliemann. ¿Y quién era Schliemann? Lo hemos nombrado más de una vez, de costado. Y me gustaría empezar con un chico parado ante una sepultura en Mecklenburgo, un pueblo situado al norte de Alemania. Y en esa tumba yacía el malvado Henning, también llamado Bradenkiel, y se contaba Henning que había asado vivo a un pastor, y que una vez que lo había asado, le había encajado una patada desparramando sus cenizas.
Ese era el delito de Henning. Había agarrado un pastor, lo había puesto al asador y después le había encajado una patada y desparramado la ceniza. Y para purgar tal delito, todos los años, se contaba en el pueblo, el pie izquierdo de Bradenkiel salía fuera de la tumba, calzado con una fina media de seda. Y el niño se paraba siempre frente a la tumba esperando que saliera el pie, como haría cualquier persona decente que jorobar. Y no sucedía nada. Incluso llegó a rogarle al padre que cavase en la tumba de Henning a ver si aparecía el pie. Y también se contaba que cerca de allí había una colina en la cual se encontraba enterrada una cuna de oro. Bueno, el padre de este chico le contaba muchos cuentos, muchas leyendas, incluidas, digo, las historias homéricas, los héroes de Homero, las historias que contamos nosotros aquí, Paris, aquella cuestión con los pastores, Helena, la mina que Afrodita le prometió después de aquel concurso de belleza, de Aquiles y de Héctor y de Príamo y de Menelao y de los malos vientos y de Ifigenia que fue sacrificada para ver si soplaban buenos vientos, de la ciudad de Troya incendiada, en fin, todo aquello. En la Navidad del año 1829, el padre le regaló al chico una historia universal ilustrada, donde había una lámina en la cual se veía a Eneas llevando a su pequeño hijo de la mano y a su anciano padre sobre las espaldas, mientras huía de la Troya ardiente. Eneas, como todos ustedes saben, rajó de Troya, se afanó el paladio y, bueno, dio lugar a la raza latina, a la cual pertenece Dorio. Y el chico observaba aquella lámina y miraba los muros, la puerta Escea, y le preguntaba al viejo, che, ¿así era Troya? Y el viejo le decía que sí, mitad para que se dejara de jorobar, ¿no? Y todo eso está destruido por completo, y nadie sabe en qué lugar estaba. Así es, decía el padre. Pues bien, dijo el niño, yo cuando sea grande, hallaré la ciudad de Troya. Esas cosas que dicen los chicos. Pero empezó el asunto, ¿no? Regaló él al padre una pequeña composición que había hecho sobre la guerra de Troya. A los 14 dejó la escuela, empezó a trabajar en una taberna para marinos, y ya casi había olvidado todos los cuentos de su padre acerca de estos héroes griegos, hasta que un día entró a la tienda un marinero borracho y se puso a recitar algo que se parecía a una epopeya. Enrique Schliemann no entendía nada de lo que el hombre decía, pero por ahí se enteró que se trataba. Y entonces tomó sus ahorros y le da